Carlos III, antes conocido como el Príncipe Carlos. Durante años, fue protagonista de uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de la realeza, especialmente por su relación con la inolvidable princesa Diana. Hoy, Carlos finalmente admite lo que muchos sospechábamos, y vamos a desglosar cómo esta historia de amor, conflictos y tragedia afectó no solo a ellos dos, sino a millones de personas alrededor del mundo. Todo comenzó en 1977, cuando Carlos conoció a una joven Diana Spencer en una fiesta organizada por la hermana mayor de ella, Sarah Spencer, quien en ese momento salía con el príncipe. Sí, la historia parece digna de una película. Diana, una joven de apenas 16 años, provenía de una familia aristocrática, pero nunca imaginó que acabaría como la esposa del futuro rey. Al principio, su relación fue casi un cuento de hadas. Ella era joven, hermosa y popular, mientras que él era el heredero al trono, un príncipe que ya había llamado la atención de la prensa internacional. Sin embargo, detrás de esa fachada de ensueño había una realidad mucho más complicada. Para empezar, Carlos nunca dejó de estar enamorado de otra persona, Camilla Parker Bowles. Este es un punto clave que hoy, con las confesiones de Carlos, confirma lo que muchos ya sospechaban. Desde el principio, su corazón siempre había pertenecido a Camilla, a quien conoció años antes de comprometerse con Diana. Pero, por cuestiones de tradición y protocolo real, Camilla no fue considerada una candidata adecuada para ser la futura reina, lo que llevó a Carlos a buscar una esposa que encajara mejor en ese molde. La boda entre Carlos y Diana en 1981 fue vista por millones de personas alrededor del mundo, y todos creían estar presenciando un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Apenas unos años después de casarse, las grietas comenzaron a aparecer en la relación. Las peleas y discusiones entre ellos se convirtieron en algo constante, y es aquí donde las confesiones recientes de Carlos arrojan luz sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Carlos admite que, desde el principio, ambos eran muy diferentes. Mientras Diana era una persona extrovertida, carismática y con una gran empatía hacia las personas, él siempre había sido más reservado, incluso frío en su comportamiento. Diana también había confesado sentirse sola en el matrimonio, a pesar de estar rodeada de la familia real y de tener una atención constante de los medios. Pero lo que más le dolía era la sombra de Camilla, que siempre estuvo presente en su vida matrimonial. Uno de los puntos más escandalosos que hoy Carlos ha decidido admitir es el tema de la infidelidad. A lo largo de los años, los rumores sobre la relación extramarital entre Carlos y Camilla fueron ganando fuerza. Aunque él siempre lo negó públicamente, la verdad era que esa relación nunca terminó, ni siquiera después de casarse con Diana. En un famoso documental, Carlos finalmente reconoció que había sido infiel a Diana con Camilla, algo que durante mucho tiempo se intentó ocultar. La famosa entrevista de Diana en 1995, donde mencionó la ya icónica frase, «Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido», dejó claro que la situación era insostenible. En ese momento, millones de personas en todo el mundo comenzaron a ver lo que realmente estaba pasando. Diana no solo estaba luchando por mantener a flote su matrimonio, sino también por su salud mental, ya que enfrentaba una fuerte depresión y bulimia, algo que ella misma reveló años más tarde. A medida que la relación se deterioraba, las peleas entre Carlos y Diana se hicieron más frecuentes. Muchos de los asistentes reales que trabajaban en el Palacio de Buckingham en esa época han revelado que los gritos y discusiones entre ellos se escuchaban con regularidad en los pasillos. Uno de los momentos más críticos fue cuando Diana descubrió una pulsera que Carlos había mandado a hacer para Camilla. Ese gesto fue la gota que colmó el vaso para Diana, quien ya sospechaba desde hacía tiempo que su marido mantenía una relación con ella. Pero las peleas no solo eran por Camilla. Diana, quien era muy querida por el pueblo británico, se sentía cada vez más aislada en la familia real. Carlos, por su parte, nunca pudo entender completamente la popularidad y el carisma natural de su esposa, lo que generó una profunda envidia y resentimiento. Él admitió recientemente que, en más de una ocasión, se sintió eclipsado por la luz de Diana, algo que afectó aún más su relación. Aunque Carlos y Diana intentaron mantener una imagen de unidad por el bien de sus hijos, los príncipes William y Harry, la tensión entre ellos era imposible de ocultar. Ambos padres amaban profundamente a sus hijos, pero la falta de estabilidad en su relación afectó también a los niños. Diana siempre trató de ser una madre presente y cariñosa, mientras que Carlos, aunque también se preocupaba por ellos, se mostraba más distante.
Uno de los momentos más dolorosos que los hijos tuvieron que presenciar fue el constante conflicto entre sus padres. William, el mayor, se convirtió en un apoyo emocional para su madre, algo que, según ha revelado, fue muy difícil de llevar siendo tan joven. Harry, por su parte, ha hablado abiertamente sobre cómo la separación y posterior muerte de su madre afectaron profundamente su vida. El final trágico de esta historia, por supuesto, es el accidente en París que terminó con la vida de Diana el 31 de agosto de 1997. La princesa, que había conseguido separarse oficialmente de Carlos en 1996, estaba tratando de rehacer su vida junto a Dodi Al-Fayed. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La persecución de los paparazzi, sumada a la alta velocidad a la que viajaba el coche en el que se encontraban, provocó el fatal accidente en el túnel del alma. Carlos admite que, a pesar de las dificultades en su relación, la muerte de Diana lo impactó profundamente. Aquel momento fue un antes y un después en la historia de la familia real británica. La reacción del público ante su fallecimiento fue de un dolor indescriptible. Diana había sido una figura icónica, no solo por su belleza y estilo, sino también por su dedicación a causas humanitarias. Su muerte dejó un vacío en millones de personas, especialmente en sus hijos. En cuanto a Carlos, aunque muchos lo señalaron como uno de los responsables indirectos de la tragedia por el trato que le dio a Diana durante su matrimonio, él ha revelado que ese evento lo marcó de por vida. Hoy, más de 2 décadas después, admite que siempre llevará consigo el peso de lo que pudo haber sido diferente. Uno de los rumores más persistentes es la teoría de que la familia real británica estuvo involucrada en el accidente. Los teóricos de la conspiración argumentan que algunos miembros de la monarquía, incluidos altos funcionarios del gobierno británico, querían deshacerse de Diana. Según esta teoría, Diana, tras su separación de Carlos, se había convertido en una figura incómoda para la monarquía, especialmente por su gran popularidad y sus críticas hacia ciertos aspectos de la familia real. Uno de los factores que alimenta esta teoría es la relación que Diana tenía con Dodi Al-Fayed, el hijo del multimillonario egipcio Mohammed Al-Fayed. Algunos creen que la familia real no veía con buenos ojos esta relación, especialmente porque se rumoreaba que Diana estaba embarazada de Dodi y que planeaban casarse. La idea de que la madre del futuro rey de Inglaterra se casara con un hombre musulmán y tuviera otro hijo podría haber sido visto como una amenaza para la imagen de la monarquía. Mohammed Al-Fayed ha sido uno de los principales defensores de esta teoría. Afirmó públicamente que el accidente fue orquestado por el Servicio Secreto Británico, MI6, bajo las órdenes de la familia real. Aunque estas acusaciones han sido investigadas y descartadas por la investigación oficial, la sospecha sigue viva entre algunos sectores del público. Otra teoría que se ha discutido ampliamente es que el Servicio de Inteligencia Británico, el MI6, estaba monitoreando de cerca a Diana en el momento de su muerte. Algunos creen que los servicios de inteligencia británicos, preocupados por las acciones de Diana y su influencia a nivel global, pudieron haber desempeñado un papel en el accidente. Se argumenta que Diana estaba siendo vigilada debido a su activismo contra las minas antipersonales y su relación con figuras internacionales influyentes. Una de las pruebas que alimenta esta teoría es el testimonio de Richard Tomlinson, un exagente del MI6, quien afirmó que el servicio de inteligencia había considerado planes para eliminar a figuras públicas de forma similar al accidente de Diana. Aunque Tomlinson no proporcionó pruebas concretas que vincularan al MI6 con la muerte de Diana, sus declaraciones generaron un fuerte debate y reforzaron las sospechas sobre la participación del servicio secreto. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que el Mercedes-Benz en el que viajaba Diana había sido manipulado para provocar el accidente. Según esta teoría, los frenos del coche fueron alterados deliberadamente o el auto fue saboteado de alguna manera para garantizar que el accidente ocurriera. Una de las evidencias que se presentan en esta teoría es que el coche había sido robado unos meses antes del accidente y luego recuperado. Esto lleva a algunos a sospechar que durante ese tiempo pudo haber sido manipulado. Sin embargo, la investigación oficial no encontró pruebas que respaldaran esta teoría, y el coche fue sometido a una revisión exhaustiva tras el accidente. Aunque la versión oficial sostiene que los paparazzi que perseguían a Diana y Dodi en la noche del accidente fueron en parte responsables de lo ocurrido, algunos creen que esta es solo una distracción para ocultar la verdadera causa. Según esta teoría, los paparazzi no fueron los principales responsables, sino que fueron utilizados como una forma de desviar la atención del verdadero plan detrás del accidente.
Quienes defienden esta versión argumentan que el conductor, Henry Paul, trabajaba en realidad para los servicios de inteligencia franceses o británicos y que deliberadamente estrelló el coche bajo órdenes superiores. Henry Paul, quien también murió en el accidente, fue acusado de estar bajo los efectos del alcohol y de manejar a alta velocidad, pero algunos sugieren que esto pudo haber sido una cortina de humo para ocultar una operación más siniestra. Uno de los aspectos más polémicos del accidente fue el tiempo que tardó la ambulancia en llevar a Diana al hospital. A pesar de que el accidente ocurrió a solo unos minutos del hospital más cercano, la ambulancia tardó más de una hora en llegar. Esta demora ha sido interpretada por algunos como una señal de que hubo una intención de que Diana no llegara al hospital con vida. Los defensores de esta teoría creen que si la ambulancia hubiera llegado más rápido o si Diana hubiera sido tratada de manera más eficiente, podría haber sobrevivido. Sin embargo, las autoridades médicas y los informes oficiales sostienen que las lesiones de Diana eran extremadamente graves y que, aunque la ambulancia hubiera llegado antes, era poco probable que hubiera sobrevivido. Otro rumor que ha circulado durante años es que Diana sabía que su vida corría peligro antes del accidente. De hecho, en 1995, 2 años antes de su muerte, Diana escribió una carta a su mayordomo, Paul Burrell, donde expresaba sus temores. En la carta, Diana mencionaba que creía que alguien estaba planeando un accidente de coche para deshacerse de ella. Esta carta, conocida como la Carta de Muerte de Diana, ha sido utilizada como prueba por los defensores de las teorías de conspiración para argumentar que la princesa no murió en un accidente, sino que fue víctima de un complot. Aunque esta carta despertó muchas sospechas, los investigadores oficiales han descartado cualquier vínculo entre estas preocupaciones y el accidente, argumentando que Diana estaba bajo mucha presión en ese momento y que sus temores podían haber sido exagerados. A pesar de todas las teorías que rodean la muerte de la princesa Diana, las investigaciones oficiales, incluidas la Operación Paget, llevada a cabo por la policía británica, concluyeron que no había pruebas de que el accidente fuera el resultado de un complot. Según el informe final, el accidente fue causado por la imprudencia del conductor Henry Paul, quien estaba bajo los efectos del alcohol, y por la presión de los paparazzi que seguían al vehículo. No obstante, las teorías de conspiración siguen vivas en la mente de muchas personas. La trágica muerte de Diana, su personalidad carismática y el tumultuoso matrimonio con Carlos han dejado una marca indeleble en la historia contemporánea, y su fallecimiento sigue siendo objeto de debate, especulación y, para algunos, un misterio sin resolver. La carta que Diana escribió a su mayordomo, Paul Burrell, es uno de los documentos más inquietantes y discutidos en torno a su trágica muerte. Esta carta, a menudo conocida como la Carta de Muerte de Diana, fue escrita en octubre de 1995, aproximadamente 2 años antes del accidente que le costó la vida. En ella, Diana expresaba su temor de que alguien estuviera planeando matarla, específicamente mencionando que pensaba que su vida estaba en peligro y que un accidente de coche podría ser la forma en que se llevaría a cabo. En la carta, Diana escribió: "Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi coche, un fallo de los frenos y una grave lesión en la cabeza para despejar el camino para que él se case". Este párrafo ha sido el centro de muchas teorías de conspiración. En él, Diana señalaba directamente a su entonces esposo, el príncipe Carlos, como parte de un plan para orquestar un accidente que resultara en su muerte. Según Diana, la razón detrás de este supuesto complot era abrir el camino para que Carlos pudiera casarse con otra persona, lo que más tarde se interpretó como una referencia a Camilla Parker Bowles, con quien Carlos había mantenido una relación antes, durante y después de su matrimonio con Diana. Lo que hace esta carta aún más alarmante es el detalle con el que Diana describía el supuesto plan. Mencionaba específicamente un fallo de los frenos y una grave lesión en la cabeza, lo que coincide inquietantemente con las circunstancias de su muerte. Durante el accidente en el túnel del Alma en París, el Mercedes en el que viajaba Diana perdió el control y se estrelló a alta velocidad, y la princesa sufrió heridas fatales en la cabeza. Para entender mejor la carta y los temores que Diana expresaba, es importante recordar el contexto en el que fue escrita. En ese momento, Diana se encontraba en medio de su separación oficial de Carlos, que fue anunciada en 1992, pero no se oficializó con un divorcio hasta 1996. El matrimonio había sido una fuente de constante dolor emocional para Diana, en gran parte debido a la relación extramarital de Carlos con Camilla.
Diana sentía que estaba siendo marginada y atacada desde varias direcciones, y vivía bajo una enorme presión mediática y personal. Además, Diana ya había empezado a hablar abiertamente sobre los problemas en su matrimonio y las dificultades que había enfrentado dentro de la familia real. En su famosa entrevista con Martin Bashir en 1995 para la BBC, Diana admitió que había 3 personas en su matrimonio, refiriéndose a Camilla, y también habló de sentirse traicionada y maltratada. Esto, sumado a la carta, reforzó la idea de que Diana se sentía verdaderamente aislada y en peligro. La carta salió a la luz después de la muerte de Diana, cuando su mayordomo Paul Burrell la reveló en su libro A Royal Duty en 2003. Esto generó un revuelo mediático y alimentó teorías de conspiración, ya que muchos interpretaron las palabras de Diana como una advertencia o una premonición de lo que le sucedería. Sin embargo, otros argumentan que Diana, en ese momento, estaba atravesando una etapa de gran ansiedad y paranoia debido a los conflictos en su vida personal y su relación con la familia real. Según esta visión, la carta refleja sus temores emocionales más profundos, pero no necesariamente es una prueba de un complot real para asesinarla. Las investigaciones oficiales, incluidas la Operación Paget realizada por la policía británica, examinaron esta carta y concluyeron que no había evidencia que respaldara la idea de un complot para asesinar a Diana. Según los investigadores, el accidente fue causado por el comportamiento imprudente del conductor Henry Paul, quien estaba bajo los efectos del alcohol y la presión de los paparazzi. A pesar de las investigaciones oficiales, la carta de Diana sigue siendo uno de los aspectos más inquietantes de toda esta tragedia, ya que parece sugerir que ella sentía que su vida estaba en grave peligro, lo que muchos interpretan como una señal de que algo más estaba ocurriendo detrás de escena.